que creo que es momento de empezar. Buenas tardes y bienvenidas a este tercer webinar del proyecto Interconectado, que versará sobre nuevas narrativas para la transformación social en tiempos de desinformación. Mi nombre es Rosa Macarro y soy personal técnico de la Fundación Bosco Global. Tengo que deciros que este webinar está dentro de un proyecto interconectado que está desarrollado en consorcio entre las 3 ONG salesianas que hay con sede en España, que son Jóvenes y Desarrollo, BOLS y Bosco Global. Y está desarrollado con la cofinanciación de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estos webinars que estamos ofreciendo responden a la necesidad de fortalecer las competencias de educadores y educadoras en ciudadanía digital, así como para sensibilizar a educadores, pero también a la ciudadanía, en la forma de disminuir el impacto que tienen distintas crisis en la vulneración de derechos, ¿no? Como habéis visto al entrar en la sala, el webinar está siendo grabado para subirlo en los próximos días a nuestros canales de YouTube. De forma que si alguien no quiere que su imagen se vea, os pedimos que desconectéis la cámara y si la dejáis en abierto entendemos que no tenéis ningún problema. Si alguien se conecta hoy por primera vez, debemos deciros que tenemos otros 2 webinars que están accesibles en nuestros canales de YouTube y os adelantamos que el próximo 29 de junio tendrá lugar el 4º y último webinar de esta serie, donde contaremos con una mesa redonda donde tanto jóvenes como educadores y educadoras expondrán sus experiencias en materia de prevención de los discursos de odio e intolerancia. Ya entrando en materia, en el webinar de hoy, Nuevas narrativas para la transformación social en tiempos de desinformación, aprenderemos sobre cómo funciona la desinformación, las consecuencias que tiene y su vinculación con las narrativas de odio. Además, las ponentes que nos acompañan nos ofrecerán estrategias y herramientas para actuar de forma que aumentemos nuestros recursos personales y el sentido crítico, así como la capacidad de generar narrativas positivas. Para ello, contamos con 3 ponentes, que son 3 mujeres con una gran trayectoria en diversos campos que son complementarios entre sí. Como veréis, hay una gran diversidad de visiones que se enriquecen entre sí y son experiencias, cada una de ellas cuenta con experiencias vitales que nos van a permitir tener en esta tarde una perspectiva global y también visión sur, ¿no? Tanto de experiencias como de concepciones. Sin más que agradecer vuestra participación y vuestro interés, paso a presentar a la primera de las ponentes que nos acompaña hoy. En primer lugar, nos acompaña Vivian Rangel. Ella es brasileña de nacimiento y afincada en Pontevedra. Es periodista, especializada en alfabetización mediática. Tiene un máster, ahora mi inglés va a salir fatal, ¿vale? Crossways in European Humanities, y finalizó también en 2021 el máster universitario en periodismo y comunicación digital, datos y nuevas narrativas de la UOC, ¿vale? Y se especializó en este máster dentro de alfabetización mediática y desinformación. Ha sido profesora y lectora de literatura y cultura en la Universidad de Santiago de Compostela durante casi 5 años y actualmente forma parte del equipo de Maldita Educa, desarrollando estrategias educativas para fortalecer el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Vivian nos hablará de cómo funciona la desinformación, las consecuencias que tiene y su vinculación con las narrativas de odio. Nos va a proporcionar algunas pistas sobre cómo reconocer burlos y nos dará algunos consejos para evitar que nos la cuelen, ¿no? Que nos cuelen información falsa. Sin más, Vivian, tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos que están aquí hoy compartiendo esta tarde con nosotros. Yo voy a compartir una presentación, a ver si se ve bien. Bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí, Vivian. Vale, genial, genial. Bueno, antes de nada, yo me presento Rosa, entonces no hay mucho más que contar. Yo trabajo en Maldita y hoy os voy a hablar un poquito sobre desinformación. El temario, yo lo explico bastante bien Rosa, entonces paso diapo.
Y os voy a contar un poquito antes qué es Maldita, por si alguien que está aquí hoy no conoce a Maldita. No, Maldita es una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos desmentir bulos, ¿no? Lo que conocemos como fact-checking, como verificación, promover el periodismo de datos, de transparencia, y también, en mi caso, que hago parte de Maldita Educa, trabajamos con alfabetización mediática, es decir, nuestro objetivo es enseñar a las personas cómo reconocer la desinformación, cómo combatir la desinformación y también crear una comunidad que sea consciente de que puede defenderse de la desinformación. Aquí podéis ver las sesiones que tenemos dentro de Maldita, pues trabajamos con tecnología, con bulos sobre ciencia, pues con bulos también más centrados en temas como migración, como feminismo, que son muchos lamentablemente. Y también quería contaros que tenemos una sesión que se llama Maldita Explica, que es muy importante para nosotros, que son artículos destinados a explicar de forma muy sencilla los problemas que tenemos actuales y que nos ayudan a entender un poquito mejor el mundo en que vivimos, porque creemos en un periodismo para todos, creemos en un periodismo que está hecho siempre con datos y con hechos, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos tanto sobre desinformación? A veces cuando hablamos sobre desinformación, la gente dice, pues a ver, eso no es nuevo, ¿no? Nosotros siempre vivimos con mentiras, pero es cierto que cada día recibimos contenidos falsos o manipulados que se hacen pasar por informaciones y tenemos que aprender a reconocerlos, porque es reconociendo que somos capaces de tomar decisiones informadas, ¿no? Tenemos que saber qué es una información veraz, tenemos que saber que el derecho a información es un derecho fundamental en la democracia. Y también tenemos que saber que la desinformación no es un fenómeno de España, es un fenómeno global. Es cierto que la desinformación depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, si un país tiene un estatus democrático ya consolidado, si son países con estatus económico o cultural, la frecuencia del uso de Internet que hacen los ciudadanos, la existencia de programas educativos en alfabetización mediática, o, por ejemplo, también si los periodistas en esos países tienen mejor o peor evaluación, si los países son fuertemente polarizados, como es el caso de España, ¿no? Entre muchos otros factores que facilitan este crecimiento de desinformación. La verdad es que los bulos siempre han existido, pero antes desinformaba quien tenía el poder, quien tenía el poder para desinformar, es decir, el gobierno, las élites económicas, y hoy puede desinformar cualquiera. ¿Y por qué? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado porque ahora hemos crecido, ¿no? Con esto, con los medios tradicionales, y ahora tenemos esto, las redes sociales, las plataformas, pero más que esto, ahora tenemos esto, es decir, el móvil. Todos tenemos un móvil, o sea, es una ventana que está permanentemente abierta y que es muy positiva. Ojo, porque con el móvil podemos acceder a información, podemos crear contenido, pero también es cierto que con el móvil todo podemos desinformar. Otra cosa que ha pasado es que dentro del móvil nosotros perdemos lo que en Maldita conocemos como el ancla, ¿no? ¿Qué es el ancla? El ancla es lo que teníamos antes cuando consumíamos información a partir de los medios tradicionales. Podía ser la cabecera del informativo, la portada del periódico, los pitos de la radio, eran señales que nos decían, ahora concentración, ahora vamos a informarnos. Ahora con el móvil todo eso se pierde, no tenemos contexto, no hay anclas, nos cuesta distinguir entre lo que es información fiable y lo que no es información. Es precisamente en el móvil donde la desinformación tiene más fácil imitar, disfrazarse, ¿no?, de información. Bueno, cuando hablamos de bulos, ¿de qué hablamos, no? Porque hablamos de bulo. Un bulo es una mentira que se hace viral, sobre todo a través de plataformas, a través de Internet. Se puede mentir con muchos formatos, es decir, se puede mentir con una foto, con un vídeo, se puede mentir con falsas cuentas en redes sociales, con emails, con memes, con muchas cosas. O sea, hay muchos formatos y hay muchas plataformas donde se puede crear desinformación. Por eso que en Maldita nunca utilizamos el término fake news, porque sabemos que la desinformación no es solo una noticia o un contenido que quiere ser falso, ¿no? La desinformación tiene muchos formatos. Además, la desinformación, además sabemos que si es noticia, no puede ser falsa. Una noticia, es un trabajo periodístico, ¿no?
Y también es verdad que el término fake news es utilizado a menudo por políticos que lo que quieren es atacar al periodismo, ¿no? Es atacar al periodismo que no les gusta. Por eso hablamos de bulo, hablamos de desinformación. Nunca llamamos a noticia falsa a algo que nunca tuvo efectivamente intención de ser noticia, ¿no? Vale, aquí os pongo dos ejemplos. Aquí, imaginaros que estáis en vuestra casa y os llega esta foto, al móvil, ¿no? Y pensáis, wow, Guillermo está haciendo una peineta a la prensa, pero ¿qué pasa? Eso no es normal, es un príncipe, ¿no? No es un comportamiento de la realeza. Efectivamente, no es un comportamiento de la realeza, porque eso es una foto y es un tipo de desinformación. Es una foto que está sacada desde un ángulo que nos hace creer que Guillermo estaba haciendo una peineta cuando en realidad lo que está haciendo Guillermo es anunciar el nacimiento de su tercer hijo. Pero esta foto se saca, se difunde sin título, sin fecha, sin información y nosotros nos creemos y nos tragamos el bulo. Otro ejemplo muy común, estamos consultando nuestras redes sociales, en este caso es Twitter, y nos llega esta información. No va a haber macarrones, tomate frito y Nesquik en los supers, porque hay el aumento de la gasolina, va a hacer con que no tengamos esos productos. ¿Qué hacemos nosotros? Bajamos corriendo al súper y compramos, ¿no? Nesquik, macarrones, tomate frito, porque queremos tener esos productos para consumirlos. Pero en realidad es un bulo. Es un bulo porque es una cuenta falsa. Aunque se llame El País, es una cuenta que roba la identidad de un medio muy conocido para difundir bulos y mentiras. ¿Qué hay detrás de un bulo? Es decir, ¿por qué la gente crea bulos? Hay muchos motivos, pero nosotros en Maldita hemos identificado 3 motivaciones más frecuentes. La primera, interés económico, es decir, dinero. O sea, la gente crea bulos para ganar dinero. Puede ser a través de titulares engañosos, el famoso clickbait, ¿no? Nosotros hacemos clic en un enlace, vemos una información que nos parece relevante, interesante, pero en realidad lo que quieren es vender publicidad, es que hagamos visitas a sus páginas. Y puede ser directamente a través de timos. ¿Qué tipo de timos? Muchos tipos de timos. Por ejemplo, perfiles falsos en WhatsApp que son creados para robar nuestros datos, nuestro dinero, SMS que nos llegan diciendo que tenemos paquetes y hay que hacer clic. No hagáis porque es un timo. Ese enlace es sospechoso. Seguramente lo que quiere es hacerse con nuestros datos y robar nuestro dinero. O, por ejemplo, falsos sorteos, falsos emails, ¿no? Todos ya hemos visto alguno de esos timos por seguro. O sea. Segundo motivo más frecuente, interés en crear el caos o trolear. Este motivo a veces es complicado de entender porque siempre nos preguntamos por qué la gente crea este tipo de bulo, ¿no? Pues mira, pues algunas veces es para hacer una broma. Por ejemplo, aquí tenéis ejemplos de este chaval que aparece en muchos bulos. Por ejemplo, y además tiene una vida muy ajetreada, porque en una semana está creando el coronavirus y en la semana siguiente está promoviendo incendios en el Amazonas. Tiene mucho trabajo, ¿no? Pero no, es un bulo. Este chico, bueno, muchos de vosotros seguramente saben quién es Auronplay, es uno de los youtubers más conocidos de España y que mucha gente coge sus fotos para crear bulos, para trolear, para hacer la gracia. Bueno, y el tercer motivo quizás sea el motivo más peligroso, que son los bulos que se fabrican para distorsionar nuestra realidad, o sea, para crear un determinado estado de opinión que favorece unas ideas predeterminadas. Aquí os dejo como ejemplo esta foto, que es una foto de Javier Ortega, es el portavoz de Vox en Madrid, y podéis ver una foto donde tiene un cartel que dice, relaciones de pareja sí, Satisfyer no, es un bulo, es un montaje de una foto que en realidad quería decir la violencia no tiene género, que alguien hizo un montaje y se difundió para atacar este político. Bueno, ¿qué consecuencias trae la desinformación? Pues muchas, muchas. La primera, hay bulos que afectan directamente a personas. Justo ayer uno de los desmentidos que hicieron mis compañeros de Maldita trataba de imágenes de un supuesto violador de Igualada, de Barcelona. Eran fotos de un chico que se difundieron de forma muy viral por toda internet y que decía que este chico era el violador de Igualada. Pero resulta que no. Este chico vive en Uruguay, jamás ha pisado en España y, imaginaros, despertó con su foto por toda internet diciendo que era un violador. Después, bulos que afectan a la salud.
Eso vimos muchísimo en la pandemia, desde bulos sobre falsas curas para el coronavirus, pero también bulos, por ejemplo, contra las vacunas que provocaron en Estados Unidos, por ejemplo, para dejaros un ejemplo, que un farmacéutico americano destrozara, tirara más de 500 dosis de vacuna porque pensaba que estas vacunas en realidad implantarían microchips o dejarían a las personas infértiles, ¿no? O sea, muchos 500 dosis de vacuna que podían salvar vidas, pues fueron echadas a la basura, ¿no? Hasta bulos que matan. Y a veces cuando hablamos de bulos que matan, la gente piensa, bueno, estás exagerando un poco, ¿no? No, efectivamente no, tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de un hombre de 26 años en India que lo confundieron con un secuestrador de niños y este hombre fue asesinado. Hay otros ejemplos también. Finalmente, otras consecuencias muy comunes, y de eso seguramente hablarán mis compañeras después, son bulos que incitan a la violencia y al odio. En Maldita, por ejemplo, tenemos una investigación que dice que las narrativas de odio más frecuentes se ven reforzadas por bulos y desinformaciones, ¿no? Por ejemplo, narrativas que dicen que los migrantes son peligrosos o que tienen privilegios económicos, muy frecuentes, ¿no? Bueno, ahora la parte final. ¿Cómo combatimos la desinformación? Que es importante. ¿Cómo podemos combatir la desinformación y evitar que nos la cuelen? La primera cosa, hay que estar y tener siempre alerta nuestro pensamiento crítico. Aquí tenéis un bulo, es un bulo que es una broma, ¿no? Pero es un bulo que nos enseña una cosa muy importante, que es que cuando la noticia me conviene, yo tengo que estar aún más alerta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros sesgos y los sesgos son esos atajos mentales, ¿no? Que tenemos todos para simplificar las decisiones que tomamos, porque imaginaros, tomamos muchas decisiones a lo largo de cada día, ¿no? El problema es que muchas veces nuestro cerebro nos engaña a través de esos atajos, a través de esos sesgos. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra ideología siempre afecta a cómo percibimos la información, siempre afecta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la desinformación, tenemos el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Esa tendencia que tenemos todos de buscar información que confirme nuestras hipótesis en vez de buscar información que nos ayude a falsear nuestras hipótesis. Por lo tanto, es más fácil creernos un bulo de nuestra ideología, de cosas que creemos, que un bulo que contraríe nuestras ideologías. Después, el sesgo de arrastre es la idea de que también se conoce como sesgo de grupo, ¿no? Mucha gente piensa eso, mucha gente comparte eso. Entonces, debe ser verdadero, debe ser cierto, que no, que hay que comprobar, ¿no? Después, ojito, cuidado con nuestros prejuicios. Aquí os pongo, está silenciado, no hace falta el sonido. Es un vídeo que seguramente os suene, ¿no? Es un vídeo de un investigador que estaba presentando su investigación en un directo en la BBC cuando entran dos niños. Al entrar dos niños, justo después, podéis ver ahora, entra una chica e intenta sacar a los niños de la habitación. Fue un vídeo bastante viral. ¿Y qué pasó con este vídeo? Enseguida, múltiples medios empezaron a publicar que la niñera lo pasó fatal en este episodio. Pero es que esta chica de rasgos asiáticos no era la niñera. Esta chica, esta joven, ¿no? Es la mujer, es la esposa del investigador. Bueno, otra cosa. Todos podemos compartir un bulo. La mentira más simple puede viralizar. Eso es muy importante porque a veces pensamos que los bulos comparten los otros, no nosotros, ¿no? No. Todos podemos compartir un bulo. Y la mentira más simple, por ejemplo, aquí tenéis dos ejemplos. El primero, un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Eso nos llegó y tuvimos que hacer un desmentido sobre eso. Pero vamos a ver, Vivian, ¿quién se va a creer eso? Pues mira, a la gente se creó y le compartió como si fuera información. Y en realidad podéis ver, si abrimos bastante, bueno, si vemos la noticia, vemos que no es una noticia, que es un contenido en clave de humor. Otro ejemplo de desmentido que tuvimos que hacer fue un stories de Instagram que decía, un chico decía que su novia se hacía duchas vaginales con Listerine. A ver, Vivian, ¿a quién se le va a ocurrir hacer esto? Pero sí, tuvimos que desmentirlo porque fue un contenido viral. Entonces, la mentira más simple se puede viralizar. Nada es demasiado simple, o sea, siempre hay que tener en cuenta todos los bulos y todas las cosas que se comparten. ¿Cómo detectamos los bulos? Lo primero, el lenguaje. El lenguaje de los bulos casi siempre va a ser sensacionalista, casi siempre va a ser
el lenguaje para atraer nuestras emociones, para generar emociones de miedo, de enfado, de morbo, para hacer con que compartamos sin pensarlo. Segundo, las evidencias. La mayoría de los bulos nunca te va a aportar enlaces, pruebas, estudios, evidencias. Tercero, las fuentes. ¿Quién dijo esto? ¿De dónde está publicada esta información? La mayoría de los bulos nunca va a decir sus fuentes o no conocemos las fuentes, no somos capaces de encontrar estas fuentes, ¿no? Aquí tenéis un manual para luchar contra los bulos. Este manual tenemos en nuestra página, después podemos compartir también. Es un manual muy sencillito que resume un poco cómo identificamos los bulos. ¿Quién lo publica? Cuidado si no hay la fuente. No te quedes en el titular, es decir, hay siempre que leer todo lo que te llega. Desconfía de los pantallazos si no hay fecha, si tienen citas falsas, que es un formato muy, muy común de desinformación. Seguro que ya habéis visto todos, ¿no? Una foto, una cita espectacular. Desconfiar, porque esas fotos de políticos o de celebridades con supuestas declaraciones sin fecha suelen ser bulos. Después, a lo mejor es humor, es muy llamativo, apela a nuestras emociones, a lo mejor es humor, observa si es una página satírica, si es una página de humor. Y por último, cuidado en épocas de emergencias, en épocas de pandemias, de incendios, de situaciones muy complicadas, porque muchas veces se generan cadenas de WhatsApp que no son verdad y hay siempre que comprobar antes de compartir el contenido. Por último, si queréis aprender un poquito más, si queréis aprender a verificar, os invito a visitar nuestra página. Tenéis herramientas, guías didácticas, una caja de herramientas para verificar, infografías, un montón de material que nos encantaría que pudieras ver, o sea, que pudieras consultar, descargar y aprender un poquito más. Y lo más importante que voy a decir hoy, si dudas, no compartas. Muchas gracias y estoy disponible para las preguntas al final de la sesión. Muchísimas gracias por tu exposición, Vivian. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Y bueno, os invito a todas las personas asistentes a ir poniendo vuestras preguntas o comentarios en el chat de manera que al final podamos retomarlas y compartir de una manera más distendida. Así que si alguna de las cosas que ha comentado Vivian queréis que profundice en ellas o tenéis cualquier duda, os invito a que lo vayáis poniendo en el chat. Y damos paso ahora a Lucila Rodríguez. Ella es bilbaína, afincada en Madrid. Es directora de la Fundación Por Causa. De formación es ingeniera agrónoma y especialista en gestión de crisis. Inició su carrera profesional en Bruselas dirigiendo una consultora de lobby. Trabajó como directora de Public Affairs para Weber Stanwyck y ha dirigido la comunicación de Oxfam en España, además de directora general de comunicación del Ayuntamiento de Madrid. Es columnista habitual de El Diario Público y profesora de la Universidad de Comillas. Y además forma parte del jurado de los European Press Prize. Ella nos hablará hoy de la importancia de crear nuevas narrativas para contrarrestar los discursos de odio e intolerancia y nos ofrecerá herramientas concretas para la generación de narrativas positivas, llamadas también narrativas de la cordialidad o del amor. Así que nada, os dejo con Lucila. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Rosa. Hola a todas, encantada de estar aquí. No sé si me da tiempo a hacer todas las cosas que Rosa ha dicho en el tiempo que tengo, pero haz lo que pueda. Las narrativas son del amor, no de la cordialidad. Pero está bien, la cordialidad también es interesante y aquí os presento un poco el logo de las narrativas del amor, que es un enorme corazón. Un corazón humano que es lo que nos asemeja a todas las personas, porque si nos abrieran en canal y sacaran nuestro corazón serían todos iguales y no sabríamos a quién pertenecen, ¿no? Y en él encontráis el mundo. Entonces, bueno, lo primero, voy a intentar, bueno, me ha encantado, por cierto, Vivian, la explicación, muchas gracias, has abierto muchos campos y nos van a venir muy bien para entender lo que yo voy a explicar ahora. Nosotros en Por Causa trabajamos en generación de información y transformación de esa información en algo inteligible que pueda llegar a las audiencias que pretendemos, ¿no? Con la certeza de que la información es el inicio de cualquier cambio. Si hablamos de dónde venimos, venimos de unos cambios que Vivian ha presentado bastante bien, ¿no?
El primer gran cambio, como veis aquí tenéis un organigrama, un cronograma, perdón, dividido en dos partes. La parte superior fueron los cambios que tuvo la información con la entrada de la digitalización de la misma. Y abajo tenéis eventos principalmente migratorios. En Por Causa estamos especializados en narrativas migratorias y en información de migraciones, que como seguramente sabéis son el tema principal. También obviamente lo ha dicho Vivian, están mujeres y esos feminismos y algún otro tema, pero migraciones es el tema principal y recurrente en todos los mercados de la antifranquicia migratoria, que es una de las promotoras del discurso de odio prácticamente en todo el mundo, ¿no? En todo este mundo occidental. La desintermediación que tuvo lugar debido a la digitalización de la información, como señala Vivian, el punto fuerte son los smartphones en el año 2010. ¿Por qué? Porque pese a que estaba Internet, pese a que había redes sociales, en el año 2010 todas las personas que poseen un smartphone son productores, receptores y emisarios de información. Y esta pluralización de voces y esta desintermediación es muy positiva y se utiliza para una serie de revoluciones que tienen lugar entre el año 2010 y el año 2012, y al mismo tiempo también se utilizan para el mal. De hecho, casi después para utilizarse para las revoluciones, ¿no? O sea, el mal llega después del bien. Yo lo suelo decir para que no nos olvidemos de que antes estuvimos nosotras, porque parece ahora que solamente tienen espacio los discursos de odio, ¿no? Primero estuvieron los discursos de la comunidad y del amor, y ese espacio se puede recuperar, que es un poco lo que voy a intentar explicar hoy. Los hechos que veis abajo son hitos que tienen que ver con sucesos que afectan profundamente a las audiencias, y nosotros ponemos el inicio en el 11S, porque el 11S es el principio del discurso de securitización, donde nos empiezan a decir que los vecinos pueden ser malos, sobre todo si vienen de otro país, y donde nos empiezan a explicar que nos van a proteger de ese mal exógeno, que no es el mal de nosotros, sino el mal de los de fuera. Y a partir de aquí se empieza a montar todo un discurso de la seguridad. Para que os hagáis una idea, en el año 2001 había apenas 20 muros que separaban países, y a partir del 2001 ahora estamos ya en un centenar de muros que separan países. Es decir, se han construido casi todos los muros fronterizos del mundo a raíz de los cambios de narrativa del año 2001. El año 2001 nos deja mucho miedo, el año 2008 nos viene la crisis económica y nos deja baldados y nos da más miedo a perderlo todo. Y luego finalmente llega el COVID, y el COVID nos deja tristísimos. Entonces las audiencias ahora mismo se sienten fatal. Las audiencias somos nosotras, quiere decir que quienes no se sientan representados o representadas, que por favor levanten la mano y me lo cuenten, porque estamos todas con un shock postraumático, llevamos encadenando crisis que nos hacen sentirnos poco agenciales en nuestra vida y poco agenciales en el entorno, y la narrativa no ayuda. Hay muchísima incertidumbre magnificada por la desinformación, que es lo que explicaba Vivian. Estamos intentando trabajar nuestra individualidad para superar esas crisis constantes, entonces queremos ser muy fuertes y hacemos el yoga, intentamos encontrarnos a nosotros mismos, no sé cuánto, y no nos encontramos. Y hay otro tema que es interesante, sobre todo para las personas que trabajamos en el espacio social, y es que la narrativa social de los años 80, que es esa narrativa asistencialista, que es la narrativa de vamos a ayudar a los demás, también nos ha sumido en un estado bastante negativo a nivel narrativo. ¿Por qué? Porque ha convertido al otro en alguien que no soy yo. Y cuando una sociedad se ve presionada y se ve precarizada, lo que hace es replegarse sobre sí misma y sobre lo que reconoce como propio. Entonces, todas estas narrativas que antes eran tan positivas porque era vamos a ayudar a los demás, ahora mismo se han convertido en un arma extremadamente peligrosa que puede ser utilizada en contra de los fines para los que han sido creadas.
luego esa parte de la culpa espantosa. Os enseño esto porque de aquí venimos, o sea, venimos de este niño se va a morir por tu culpa, el mar tú lo has contaminado y es tu culpa, se muere la gente porque en otros países por la tortura y es tu culpa porque no lo arreglas. Bueno, y me he saltado a Obama pidiendo perdón, o sea, todo es tu culpa. Estas narrativas de ellos y nosotros, de verdad exacerbadas por el discurso de la ultraderecha, lleno de desinformación, por supuesto, pero que potencia en nosotros como un colectivo único. Hay un estudio muy interesante de una iniciativa que se llama Bridges, que os lo recomiendo, sobre cómo las narrativas antimigratorias políticas, para generar políticas de cierre de fronteras, estaban todas basadas en proteger a los que venían, no a los que estaban. Es decir, utilizaban ese espacio de estos otros que vienen, pero pobres, se los traen, las redes de tráfico de personas y encima van a tener condiciones laborales muy malas, mejor que no vengan y les cierro las fronteras, ¿no? Y luego, bueno, saber que, y esto es para las personas que estén aquí, que yo supongo que habrá alguna que trabaja en desarrollo, que no piensen que las políticas de desarrollo frenan la migración, porque es todo lo contrario. Cuando la gente tiene fuerza para poder moverse, es decir, está comiendo, se mueve. Cuando no se mueve es cuando el país va muy bien. Y para llegar ahí hay que invertir mucha pasta. Esos no son los países en los que se invierte en desarrollo. ¿Necesitamos éxito para tener éxito? Sí. La gente necesita pensar de nuevo que la raza humana es asombrosa. O sea, pensamos que somos tan malos y tan mierdas que es que no somos capaces de hacer nada. Porque ¿para qué? Si en el fondo somos lo peor. Y encima no somos capaces de consumir información que nos esté diciendo lo que sucede porque nos sentimos culpables. Es decir, tú ves esa información y dices, Dios mío, no puedo ver la guerra de Ucrania porque no soy capaz de ir a por un ucraniano a la frontera. Entonces llega un momento en que dejamos de consumir información y preferimos no estar informados de lo que sucede, ¿no? Entonces, esto hay que pararlo. Siempre cuento la historia de la selva amazónica, lo que pasa que hoy no tengo tiempo para desarrollarla mucho, pero solo que sepáis que es antropogénica, es decir, que lo que usamos como paradigma para explicar que el ser humano mejor fuera que dentro, que es la selva amazónica, que es el espacio natural más puro, resulta que es tan guay porque el ser humano lo ha habitado desde tiempos inmemoriales. Y es ese efecto del hombre en la selva amazónica lo que hace que sea tan maravillosa. Es decir, el ser humano cuando se pone es fantástico. Solamente tenemos que conseguir capitalizar esa maravilla que llevamos dentro, ¿no? De ahí, Rosa, amor. Otra cosa, las personas necesitamos sentirnos útiles. Para eso necesitamos poder ejercer cambios y ver el resultado. Entonces, todo esto de ver un oso polar flotando en mitad de la Antártida, pues te da pena el oso, pero te importa 3 pitos, porque no está ni siquiera al lado de tu casa. Y encima da igual, porque por mucha pasta que des a nadie, el cambio climático es reversible a un montón de años. Y es que no hay quien lo aguante. Y entonces, pues no ayudas al oso. Ahora, si te ponen a un perro abandonado en la puerta del portal, vas y lo cuidas. Necesitamos cosas que las podamos tocar. Y eso está en nuestro entorno, en nuestro barrio. Y finalmente, bueno, siempre pongo la de muchos hijos, un mono y un castillo, no lo voy a explicar, pero es uno de los mejores reportajes documentales sobre la crisis del 2008 y los efectos que tiene. Y si podéis echarle un ojo a este documental maravilloso que tiene ese nombre tan fantástico, título tan chulo, pues os lo recomiendo. Porque es una forma de narrar las consecuencias de las cosas de una forma preciosísima. Y finalmente necesitamos utopías. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que nos cuentan es distópico. Tú te coges Netflix y lo sumas a HBO y lo sumas a Amazon y es la muerte sobre la muerte para la muerte por la muerte. Es decir, no hay forma. Y claro, tú estás viendo eso y ¿qué dices? Virgencita, que me quede como estoy, porque me ha venido un virus que casi me mata, pero es que hay virus mucho más letales que ya lo he visto yo en Netflix, ¿no? Entonces, todas esas narrativas de la distopía generan un control social que viene del autocontrol y la autocensura. No te atreves a salir, no vaya a ser que todavía sea peor de lo que es. Y necesitamos que empiecen a ver, y aquí el tercer sector tiene una responsabilidad fuertísima, que nos empiecen a contar historias utópicas, historias de éxito, historias bonitas, que el hombre puede llegar a flotar, porque si nos lo creemos, si creemos que las mujeres podemos llegar a flotar, flotaremos.
y a lo mejor arrastramos a los hombres. Bueno, ese era un chiste, una bromilla. Pero vengo a decir que es cierto, ¿no? Que como decía Galeano, y esta frase a mí me encanta, ¿no? La utopía es la zanahoria que persigue el burro. O sea, te vas acercando a lo que es utópico para convertirlo en realidad. Y otra cosa importantísima que nunca tenemos en cuenta, el sentimiento de malestar es colectivo. Es colectivo, no vale, o sea, tú te puedes hacer todo el mindfulness que quieras y toda la yoga que quieras y ponerte súper bien, que si alrededor lo que tienes es tristeza, no vas a superar tu tristeza. Va a ser un apaño temporal. Necesitamos a la comunidad para superar la sensación de tristeza. Por ejemplo, Vivian explicaba Maldita es verdad que genera una comunidad brutal y a la gente le hace sentirse súper útil. Son herramientas que te hacen sentirte útiles y las organizaciones deberíamos proponer y las personas participar en cosas que tienen enfoque colectivo. Y digo más, tengo una fe ciega en el resurgir de las comunidades como hubo en el año 2008. Venimos de una mierda muy grande y vamos a salir de ahí mucho mejor que en el año 2010. Eso es así. Ahora, para salir de ahí necesitamos amor. Y no estoy hablando de ese amor de, ay, mira qué guapa Zutanita y me he enamorado de ella. No, amor como un proceso, y aquí está Narrativas del Amor, el amor como un proceso de co-creación colectiva en el cual tú te identificas como beneficiario de lo que estás dando. Es decir, tú no cambias el entorno de una persona porque te da pena, lo cambias porque crees que si esa persona está bien, tú estás bien. Eso es amor. Amor como compartir desde una perspectiva positiva todo lo que te sucede, ¿no? Rosa, ¿qué tal voy de tiempo? A ver, que te vea, que no te Pues vea. en un par de minutitos llegarías a los 15 previstos. Así Vale, que... voy a ir como el rayo. Es que no he cronometrado, solo cronometrar, pero me pasa. Hoy no he cronometrado. Bueno, entonces, ¿cómo se crea el relato del amor? Lo primero, no se generan, no se responde a los marcos. Que es, un poco Vivian lo ha explicado, pero si a ti alguien te dice, o sea, todo el marco que tú pones primero es el marco sobre el que trabajas. Todo el discurso de odio está puesto sobre un marco en el que nosotros entramos a debatir estérilmente. Entonces, no hay que debatir cosas que no nos interesan. Hay que generar contenidos nuevos e invadir el espacio de debate público con esos contenidos y pasar de la contaminación del espacio público que están haciendo, porque lo que están haciendo es provocarnos para controlar ellos el espacio público. El segundo, ya lo he dicho, no hablemos de otras personas, hablemos de nosotras. Una persona migrante, una persona racializada, una persona es primero o una mujer o un hombre o un pastelero o un abogado, es decir, busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Más cuando además no son características que puedan ser calificativas de una persona. Y finalmente en nuestros relatos usemos los sentidos y los sentimientos. Los datos sirven para generar conocimiento, pero no para generar relato. El relato se genera con sentimiento. ¿Vale? El dato se olvida. Se olvida. Si yo os empiezo a dar datos mañana, luego en cuanto me vaya ya se os han olvidado. Siempre pongo esto para ir cerrando, que son los maravillosos anuncios de Toscani, el diseñador de Benetton. Tienen muchos fallos y muchos errores, pero madre mía, qué cantidad de cosas buenas tienen. Campañas de diversidad de los años 80 que han hecho que la diversidad en el espacio de la moda sea generalizada con todos los defectos que tienen sobre estereotipos, a lo mejor de delgados y demás, pero mirad la diversidad narrativa que se encuentran en estos marcos. Y finalmente, pues nada, una oda al amor rápidamente, porque ya me he pasado del tiempo. Recordaros que Bell Hooks, que es una de las feministas más importantes que ha habido en los últimos tiempos, era una defensora acérrima del amor como un acto político. Nosotros en Por Causa lo hemos cogido como bandera. Os recomendamos que os suméis a estas narrativas del amor, que reivindiquemos el amor. Se puede hablar de odio, no se puede hablar de amor. Ya basta, ya basta. Vamos a hablar un poco de lo que nos interesa a nosotras. Y nada más, me quedan 2 diapositivas más, pero no os las voy a explicar porque voy a ser elegante en este sentido y no voy a pisar el tiempo de mi compañero, que me gustaría.
Muchas gracias, Lucila. Anotado, anotado. Por supuesto, el amor es un paso más allá que de la cordialidad. Sí, sí. No te preocupes que no vuelvo a esa. Vale. Presento ahora a Claudia Usuga. Ella es colombiana de nacimiento y está afincada en Córdoba desde hace muchos años. Se autodefine como educadora popular y es licenciada en educación preescolar. Forma parte del equipo humano de la asociación FISBATA dentro del área de educación, comunicación y cultura para el desarrollo, donde desarrollan procesos participativos desde el enfoque de educación y comunicación popular. También forma parte del grupo de trabajo de educación para el desarrollo de la Coordinadora Andaluza de ONGDs. Ella nos hablará de cómo desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social, desde FISBATA, vienen desarrollando distintas estrategias para la generación de contenidos positivos y también para la incidencia. Así que nada, Claudia, te toca. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí. Vamos, una compañía inmejorable, ¿no? Con Vivian, con Lucila y bueno, con todas las personas que están participando. Primero que todo, pediros disculpas porque tengo una voz de tarro, como se diría en Medellín, tengo voz de tarro, es porque he pillado el COVID ahora en la última línea, pero bueno, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bueno, a ver, BATA es una ONG de cooperación internacional y educación para el desarrollo, y desde la educación para el desarrollo, pues nos definimos como, bueno, como que somos muy freirianas, ¿no? Somos muy desde la educación popular, para nosotras la participación es fundamental, y coincidimos en que es necesario generar otras narrativas, pero desde la parte positiva, ¿no? Ya también hay como un cansancio de estar diario mirando las cosas malas cuando hay muchas cosas buenas que se están haciendo por todos los lados. Entonces lo que vamos a compartir hoy es cómo venimos generando nosotras esos procesos, ¿no? Cómo trabajamos. No sé si alguna de las personas que están acá han tenido la oportunidad de participar en la formación que había propuesta, ¿no? En las unidades didácticas que habían propuestas, y que bueno, ahí se podía ver un poco como todas las metodologías. Voy a intentar contarlo muy rápidamente porque lo que nos interesa es que podamos ver unos vídeos, unos trozos de unos vídeos que hay ahí. Pero nuestra metodología básicamente consiste en que partamos de los conocimientos, de lo que la gente sabe. Sea acertado para nosotros o no sea acertado, lo que la gente sabe es lo que sabe. Entonces lo que tenemos que partir es de sus conocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que les han contado? ¿Dónde se los han contado? Si lo han confrontado o no lo ha confrontado, y por qué es significativo para las personas ese conocimiento que tienen, ¿no? Trabajamos mucho también todo lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Entonces, al hablar de diversidad, obviamente la gente se va a las migraciones, porque parece que es la única diversidad que existiera en el entorno, ¿no? Cuando decimos diversidad, la gente dice, ah, sí, migrantes, ¿no? No, es que existen muchísimas diversidades, pero bueno, vamos a hablar hoy de las diversidades que tienen que ver con esas migraciones. Entonces, bueno, pues nuestra metodología se centra primero en partir de esos conocimientos que la gente tiene sobre esas migraciones. Exploramos con las personas y conceptualizamos qué conocen de las causas de esas migraciones, porque muchas veces hablamos solamente de lo que pasa aquí, ¿no? De lo que pasa cuando las personas llegan, y entonces cuando empiezan a salir todas esas cosas de nos quitan el trabajo, vienen a quitarnos nuestros hombres, vienen a, o sea, y historias miles. Entonces, pues nosotros partimos de cuáles son las causas, por qué muchas veces estas personas vienen, ¿no? Y entonces empiezan a salir otros problemas como más globales que tienen que ver con la parte ambiental, que tienen que ver con las guerras, que tienen que ver con los conflictos. Y a partir de que la gente empieza a profundizar en esas causas, nosotros les llamamos como que van desaprendiendo, ¿no? Van desaprendiendo a la vez esos discursos, porque ya empiezan a ver de, ah, es que no es tan fácil llegar hasta aquí, ¿no? O ¿por qué no eligieron otro lugar? Entonces lo que hacemos es que la gente se cuestione mucho y se pregunte yo por qué pienso de una manera u otra y dónde he aprendido a pensar así, porque no, ese pensamiento no nos ha llegado por ciencia infusa, ¿no? Como explicaba Vivian ahora. Ese pensamiento nos ha llegado por los medios de comunicación, por otras personas, de bueno, pues porque he aprendido a pensar así. Y en el momento en que ya la gente se ha cuestionado todo esto, la gente empieza a empatizar con una serie de situaciones, ¿no? Y cuando la gente empieza a empatizar, pues le proponemos que todo eso que han ido aprendiendo y que han ido conociendo en ese proceso que han vivido, pues que lo compartan con otras personas, ¿no?
Y lo que vamos a ver ahora es una de esas experiencias de compartir que hemos desarrollado con un instituto de acá de Córdoba, con un ciclo formativo de animación sociocultural, con los cuales hemos trabajado a partir de 6 sesiones de trabajo. Hemos estado 6 semanas con los grupos, hemos estado compartiendo con ellos todo esto que les contaba, y lo que vamos a ver es el resultado, porque siempre les proponemos que de lo que han vivido, ¿qué pueden contarle a los demás? ¿Vale? Entonces, si ponemos el vídeo un poquito, ¿vale? El vídeo va a empezar, ponlo mientras yo sigo hablando. El vídeo va a empezar en una parte donde ellos, su acción o su actividad, la actividad que han propuesto, es un encuentro, porque a partir de trabajar ahí vieron que en el instituto, algo obvio, en el instituto hay muchas personas de muchos lugares, pero no se habían parado a ver o a poner en valor todo eso que había ahí. Entonces, pues lo que se les ocurrió fue, bueno, pues vamos a juntarnos y a poner en valor todo esto que hay en el instituto, porque sean familias del instituto, porque sean estudiantes del instituto o gente cercana. ¿Vale? Pues vamos a poner. Más grande que me ha podido enseñar la vida. Conocer testimonios reales de personas. Yo he conocido la verdad y he podido descubrir la riqueza y, no sé, ha sido como un regalo, un regalo. Para mí ha sido esta experiencia como un regalo. Con las personas testimonios también hemos hablado muchísimo y también se aprende mucho de ellas. Cuando conoces testimonios de verdad de estas personas migrantes y el proceso que han pasado, te das cuenta que todos en algún momento podemos ser migrantes y que no es una realidad tan alejada de nosotros en nuestra vida cotidiana. Nuestro objetivo era profundizar en las migraciones, que estos prejuicios y estas cosas y estos bulos que hay mucha gente que se los cree. Que debemos de gestionar esa información para que se convierta en una información verídica, se contrasten los datos que se nos dan. Y yo creo que gracias a esta actividad podemos desmentir estos prejuicios que tenemos acerca de las personas migrantes, que es uno de los objetivos que por ejemplo, teníamos, desmentir estos rumores. Y crear también una forma de comunicarse que no sea tan basada en los estereotipos, en los prejuicios. Es la mejor manera de desmontar todos los bulos y todas las mentiras que circulan de boca en boca por las redes. Al ver allí a esas personas que le cuentan a ellas de primera mano lo que sienten y lo que han vivido, como que la perspectiva de las cosas se le da la vuelta. Bueno, lo importante de esto no era como el que compartamos comidas, el que compartamos testimonio, porque eso lo hemos hecho muchísimas veces, ¿no? Lo importante de todo esto
es que eran los y las estudiantes quienes montaban todo esto, ¿no? Quienes se tomaban el trabajo de investigar, de buscar, de generar, de buscar esos contactos y todo esto. Entonces, en ese sentido, dábamos como un paso más allá a lo que se venía haciendo antes, ¿no? Nosotros trabajamos mucho la parte audiovisual, ¿no? Por eso trabajamos desde la comunicación para el cambio social. Entonces nos dimos cuenta que hacíamos muchísimos vídeos, muchísimos materiales, pero se nos quedaban guardados. No salían o se quedaban en la página web, pero no llegaban a una visualización como tal. En cambio, generando que fueran ellos y ellas quienes hicieran actividades de cara a su instituto. O sea, el Instituto de Rhodes tiene cerca de 1000 estudiantes. No todos participaron en la actividad, pero muchas personas sí se dieron cuenta de que la actividad se hacía, porque durante toda la semana habían carteles, habían indicaciones, habían un montón de cosas. Entonces, el planteamiento es que es necesario movilizar, ¿no? Movilizar a la gente para que compartan esas narrativas o esos elementos que van descubriendo, ¿no? También otro de los elementos que nos parecían fundamentales es que cuando las personas son conscientes también de lo que logran y son capaces de compartir eso que logran, creemos que ya hemos avanzado, ¿no? Porque son más personas que contribuyen a eso que hablaba Vivian y que hablaba Lucila, ¿no? A generar esas otras formas de entender, esas otras formas de comunicar y también esas otras formas de compartir, ¿no? Hay otro pequeño video, no sé si nos da tiempo, pero bueno, tampoco es importante porque es más o menos, no sé, Rosa, ¿cuánto nos queda? Sí, te quedarían como unos 3 minutitos. Podemos, vale, si quieres pasar, si no, el vídeo al chat. Sí, vale, para que lo vean después. Pero bueno, el otro vídeo lo que cuenta también es una experiencia similar. Bueno, pon el primer minuto y ya está, pon el primer minuto porque es muy interesante también. Es una experiencia similar o lo dejas mientras yo voy comentando. Es una experiencia similar que se hizo en la Universidad de Granada, ¿vale? Y donde los estudiantes crearon un vídeo sobre migraciones, pero también crearon un juego que se llama el bulómetro, ¿vale? Entonces fue muy interesante este bulómetro porque, bueno, está en Genial y montado, pero también ellos lo montaron así presencial, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es todo el proceso de organización que ellos viven hasta que hacen su actividad, ¿no? Y logran comentar y contarle a la gente. Esto fue en la entrada de la Universidad de Granada de políticas, de política. Entonces, bueno, pues es un grupo que se organiza, monta su actividad y montan toda la historia. Ana, ¿no se escucha? La ayuda social. Tienen más facilidades de acceso que los españoles a la ayuda social. ¿Listos ya? ¿Es falso? En este caso, ellos en lo que se basa el bulómetro es que recogieron como todos esos bulos que habían, trabajamos mucho con la información de estos rumores, de regularización, toda esa información y a partir de ahí pues empezaron a preguntarle a la gente a ver qué sabían, qué se creían de todos esos rumores, ¿no? Entonces fue bastante interesante también todo el proceso, porque bueno, cogían a todos los estudiantes que pasaban por ahí y les iban preguntando, entonces la gente se daba cuenta de hasta qué punto sabía o no sabía determinadas cuestiones, ¿no? Porque también en estas cuestiones, ¿no? Cuando se trata de las migraciones, a veces los datos sí que nos facilitan en el poder desmentir algunas cuestiones, ¿no? Y a veces también esos datos son muy enrevesados y es muy difícil de entenderlos, pero también es importante que la gente aprenda a manejarlos y aprenda a entender y a leer esos datos, ¿no? Porque en eso se basan, cuando los políticos y las políticas nos hablan, se basan en esos datos. Entonces también qué análisis somos capaces nosotras de hacer de esos datos. Entonces también pues trabajamos con los y las estudiantes en estos temas, ¿no? Pues como veis ahí, lo que se ve es ellos pues con su bulómetro, la gente sube, baja, va, viene, y ahí estuvieron como una semana entera, todos los días a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, ellos se ponían ahí a jugar con su bulómetro, ¿no? Y fueron súper felices y bueno, y compartimos como con muchas personas eso, y ellos han seguido como trabajando en torno a esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo interesante de eso es eso, ¿no? El proceso que se vive con las personas y cómo son ellos mismos quienes difunden lo que aprenden, quienes comparten lo que aprenden y quienes generan esos otros contenidos, ¿no? Porque a partir de esto, pues ellos generan tweets, generan
generan audiovisuales, generan podcast de radio y con esto logramos una cosa importante que nos faltaba en otros momentos y era cómo ellos también usan sus redes sociales para dar difusión a lo mismo que ellos hacen, que es que nos costaba la misma vida. Nos decían, es que yo no quiero que mis amigos y amigas vean que yo comparto este tipo de contenidos, pero ahí como era una actividad que ellos hacían, pues sí que les gustaba que los vieran y que vieran que estaban compartiendo eso. Entonces fue muy bonito, muy interesante. Como esta actividad se hicieron muchas más en toda Andalucía, que están en nuestra página web, que les vamos a poner también en el chat para que las miren, las vean y bueno, que realmente es como el proceso no es muy complicado, solamente como les decía, es partir de los conocimientos previos de la gente, de la capacidad de construcción, de creación, tanto individual como colectiva, y a partir de ahí pues que la gente eche a andar y a ver qué cosas salen, ¿no? Que la mayoría de veces nos salen cosas muy, muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Y con una capacidad de creatividad increíble. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Y seguimos. Muchísimas gracias a ti por tu exposición, Claudia, y por las experiencias que nos has comentado. Como decía antes, podéis ir compartiendo vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras inquietudes en el chat. Ya tenemos varias de estas cuestiones y bueno, así podemos irlas retomando con nuestras tres ponentes de hoy. En primer lugar, Montserrat ha preguntado que si habéis notado un aumento de los bulos en los últimos 2-3 años. Creo que contesto yo esta, ¿no? A ver, muchísimo. Para que os hagáis una idea, cuando empieza la pandemia, nosotros nos llegaron a WhatsApp más o menos 250, 300 mensajes al día. Con la pandemia hemos llegado a recibir 2.000 mensajes al día. Y eso que cuando empezó la pandemia nosotros aún no teníamos nuestra herramienta, que era el chatbot, que es una herramienta que tenéis un número, que podéis enviar los contenidos que pensáis que puede ser un bulo, y si ya hay desmentidos sobre eso, nosotros os mandamos el desmentido. Eso aún no había cuando empezó la pandemia. Entonces imaginaros cómo quedaron nuestros redactores, los periodistas de Maldita, para contestar a 2.000 consultas, ¿no? Era imposible. Entonces, con la herramienta sí que conseguimos ir contestando más de esos bulos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 144 desmentidos sobre Ucrania, ¿no? Sobre el ataque de Rusia a Ucrania. Del coronavirus tenemos más de 1.000, creo que son 1.200 mentiras ya desmentidas solo relativas a coronavirus. Y hay una cosa que quería comentar, que sí comentó Lucila mucho mejor que yo, que es muy importante la comunidad para Maldita, es decir, que solo con la comunidad somos capaces de contestar a todos esos bulos que nos llegan, porque la comunidad nos funciona como expertos. Os invito de hecho a conocer, porque tenemos lo que llamamos superpoderes, que es que cualquier persona puede donar sus superpoderes. Imaginaros que aquí tenemos profesores, pues podéis inscribiros para donar vuestro conocimiento en lengua, matemáticas o lo que sea. Si sois ingenieros o incluso si sois aficionados al cómic, o sea, cualquier tipo de superpoder nos interesa, porque la idea que tenemos es que el debate público tenga nuevas voces, nuevas narrativas. Y también quiero aprovechar, antes de pasar la palabra, para decir que tenéis que leer los informes todos de Por Causa, porque yo ya conocía los informes antes de escuchar a Lucila, que ya había escuchado online y una vez en vivo, y la verdad que los informes de Por Causa tienen una cosa que además de mucha información, están tan bien escritos que son maravillosos. O sea, tenéis que descargaros y leeros todos, porque yo aprendí un montón y sigo aprendiendo con ellos. Y me callo. Yo quería comentar algo sobre esto, ¿no? Decir también que nosotros tanto los informes de Por Causa como los de Maldita, igual que estos rumores, utilizamos un montón en las clases y en el trabajo que hacemos, porque nos parece que también tenemos muchas cosas, existen ya muchas cosas en el medio creadas que lo que tenemos que hacer es utilizarlas y darles vida y movimiento, ¿no? Sobre si ahora hay más bulos, obviamente sí, y sobre muchísimos temas, pero ahora con lo que decían las compañeras de la rapidez, cómo se comparten las cosas, y es verdad que la gente a veces sabe que es un bulo, o sea, sabe que es un bulo porque conocen, porque se ha trabajado bastante, pero lo que no se toma en el trabajo es de desmentir ese bulo, sino que le siguen dando vida. Entonces,
A veces cuando les decimos que no entendemos porque sí saben que es mentira, porque no lo paran, pues es como, pues que da igual, pues que la gente se busque la vida para saber que es mentira. Entonces, ahí es cuando planteamos que lo que hace falta es como muchísima educación. O sea, cuando hablamos de esa alfabetización digital, creemos que aunque está muy presente, sigue haciendo muchísima más falta todavía, ¿no? Y ahí creo que todas las personas tenemos la, no sé si como la obligación, ¿no? Pero la responsabilidad sí, de ser como promotoras de esos cambios de discursos, ¿no? De generar argumentación, de generar como esas otras formas de ir deconstruyendo, ¿no? De ir desaprendiendo esa forma de comunicarnos. Lucila, ¿tú quieres añadir algo a esta pregunta primera? No, siento que ha sido respondida por las compañeras. Vale, pues entonces pasamos a la segunda, de Alessandre, que os pregunta si existe alguna ley o proyecto de ley que castigue el bulo. Pues no sé si quiere contestar alguna de las compañeras o si contesto yo. A ver, en España no hay ley que castigue el bulo. Lo que se castigan son los delitos. Es decir, si un bulo difunde algo que esté tipificado como delito de odio, como injuria, como calumnia, eso sí se puede castigar, pero no específicamente, es decir, lo que es el bulo, ¿no? Es un tema muy complicado, porque claro, legislar sobre desinformación no es fácil, ¿no? Hay muchos desafíos que podemos tener. Por ejemplo, ¿quién va a decidir lo que es verdad? ¿Quién va a decidir lo que es mentira? ¿Qué metodología va a utilizar? ¿Cuáles serán las consecuencias de este bulo? Es decir, ¿qué va a pasar con esta persona que difunde bulo? ¿No? Es muy complicado. Entonces, nosotros en Maldita lo que siempre decimos es que es más importante que se invierta ahora en medidas que puedan controlar, que puedan combatir los bulos, más transparencia, más colaboración, más proyectos como este, más información, más alfabetización mediática, porque claro, además la legislación por sí sola no va a solucionar el problema, es decir, tenemos que tener un conjunto de educación, de tecnología, de periodismo, son factores igualmente importantes en la lucha contra la desinformación, creo. Sí, no obstante, yo quería añadir a esto que sí hay un proyecto de ley en relación al tema de la intolerancia, pero que aún todavía está en proceso de debate, ¿sí? Lucila o Claudia. Bueno, yo lo que quería decir es que bueno, Vivian lo ha dicho, pero en parte, pero yo siempre insisto muchísimo en esto. Hay que legislar lo que es legislable. Y la desinformación tiene un problema tremendo, y es que lo que estás legislando es algo que no ha sucedido, sino que algo que potencialmente puede suceder. Es decir, el discurso de odio es algo que generaría en una persona potencialmente odio. Y eso es lo que está penalizado. Entonces, lo que estás penalizado es el acto de odio que podría provocar una cosa que tú estás emitiendo o que alguien está emitiendo. ¿Cuál es el problema? Que eso es Minority Report. Eso es, alguien no ha cometido nada y le estás penalizando por algo bien. Todas pensamos que somos buenas nosotras y malos los demás. Entonces, las leyes se tienen que aplicar a todo el mundo por igual. Creemos que solo se va a encontrar el odio fuera, pero a lo mejor alguna de nuestras ideas puede ser considerada como odio. Pasa igual con la prensa. Cuando tú legislas la prensa, estás legislando para toda la prensa. No vas a poder evitar que esas leyes se utilicen con medios que potencialmente son más irónicos o son más... Mirad lo que está sucediendo ahora con todo lo que es canciones, cultura, o sea, es tremendo, ¿no? Es un melón. Por eso yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Vivian, y es verdad, o sea, esto es una tendencia social, es una actitud social, son las narrativas. Las personas no hacen daño a otras personas porque a priori no nos suele salir. El ser humano tiende a querer a los demás, no odiarlos, eso quiero dejar constancia, y no lo digo yo, lo dicen los antropólogos, que son las personas que nos han ayudado a escribir nuestros informes. Gracias, Vivian, por cierto. Pero
pero al final las reglas sociales las marcamos a través de un conjunto de narrativas, de un conjunto de herramientas que no son coercitivas. Es decir, ejércitos de 3 tipos con metralletas han contenido ciudades llenas de millones de habitantes. Eso es una narrativa, eso no es una realidad. Lo que pasa es que no dedicamos suficiente tiempo a veces a narrar. Menospreciamos la comunicación, menospreciamos la narración y la desconexión que ha habido entre las audiencias y el tercer sector o incluso parte de la información producida por los espacios periodísticos es el resultado de eso, ¿no? De no reconocer el arte y la importancia que tiene conocer una profesión y las herramientas que están en ella. Eso quería decir. Muchas gracias. Belén, leo el texto que nos pone porque hay un previo a la pregunta y lo leo, ¿vale? Los educadores en temas de alfabetización mediática son fundamentales, pero algunos teóricos inciden en que el papel de la familia también es determinante. Sin embargo, es probable que muchos hogares no cuenten con esa formación para poder ayudar. La pregunta: ¿cuál sería la solución para tratar de educar también desde casa en temas de alfabetización mediática? Voy a empezar. A ver, una de las cosas que nosotros trabajamos es que a la vez que trabajamos estos talleres, por ejemplo, cuando lo hacemos con un centro educativo, buscamos también hacerlos con las familias, con las AMPAs y con las familias, porque nos parece también que si no llegamos como a todos los lugares, no vamos como ganando ese terreno que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces cuando es a la hora de la comida, cuando llegan, ponen la tele, no sé qué, que se ven determinadas cosas que dicen, venga, pues sí, eso es así porque sí, ¿no? Y no hay tiempo, porque lo que decía Lucila, ¿no? Es que no se tienen en cuenta estas narrativas o no se les da la importancia, pero es que tampoco nos tomamos como el tiempo, ¿no? Y esto requiere tiempo. Estos son procesos, requiere tiempo para ver cómo detectamos que una información es verdadera o falsa, ¿no? Lo que describían ahí como en esos 3 pasitos, eso nos lleva mucho tiempo para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, nosotros sí que pensamos que esto es una cuestión de educación, ¿no? Es como nos educamos también desde las familias para contribuir a esa alfabetización mediática, ¿no? Como desde las familias, pues trabajamos también esa alfabetización mediática, cómo leemos conjuntamente, cómo analizamos lo que leemos, cómo analizamos lo que vemos, ¿no? Sin volvernos como obsesivos también de todo esto, pero sí que es importante, ¿no? Que no pasemos olímpicamente como de todo lo que se ve, que cuestionemos también y enseñemos a los niños, niñas, adolescentes a cuestionar también todo eso que ven, porque es la única manera de alfabetizarnos mediáticamente también, ¿no? Desde lo cotidiano. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que cuenta Claudia, que a veces lo que hacemos nosotros también como padres, ¿no? Es que pensamos que la hora de la tele es la hora que tenemos nosotros para recoger, para trabajar o lo que sea, pero es que no, la hora de la tele o la hora del noticiario o la hora del libro también es el momento que tenemos para estimular el pensamiento crítico de los niños. ¿Y cómo hacemos esto desde casa? Pues mira, yo diría que lo más importante es crear esos espacios para preguntar y para escuchar, porque el pensamiento crítico en realidad es preguntarse, ¿no? Es cuestionarse, es intentar que los niños no pierdan esta curiosidad tan natural que tengan, ¿no? Es que los niños cuando son niños son muy curiosos, preguntan por todo, quieren saber todo, ¿no? Y nosotros vamos perdiendo eso a lo largo de la vida. Después, si alguien quiere algo más especializado, también tenemos, por ejemplo, libros que hablan específicamente de cómo estimular el pensamiento crítico. En España, por ejemplo, hay un filósofo de Málaga que me gusta mucho, y que tiene libros sobre pensamiento crítico, os puedo pasar el nombre si os interesa, que precisamente va a explicar cómo a través de la filosofía, que nada más es que hacerse preguntas, ¿no? Que es utilizar el método socrático, haciéndose preguntas, podemos estimular el pensamiento crítico de los niños desde 8 años. Pero lo más importante, ya ha comentado Claudia, es decir, es tener tiempo, es escuchar, es preguntar, es tener tiempo para hacer sesiones, digamos, de filosofía, de pensamiento crítico, ¿no? Y además, también como contaba Claudia, nosotros en Maldita también hacemos talleres para AMPAs, para colegios, para familias, porque la alfabetización mediática no es una necesidad solo de los niños y solo de los jóvenes, al revés, o sea, todos nosotros necesitamos ser constantemente reeducados, porque los medios cambian, las plataformas cambian, y nosotros también tenemos que tener conocimiento de las plataformas, ¿no? Eso es un conocimiento para toda la vida.
Vivian, están diciendo que si por favor puedes dar la referencia de los libros que mencionaste, ¿sí? Escriba ahora en el chat. A mí me gustaría añadir algo sobre lo que han dicho las compañeras, sobre todo para cerrar lo que ha dicho Vivian. Esta mañana tenía una entrevista, me estaban entrevistando para una cosa y me han preguntado, oye, ¿y vosotros cómo hacéis para llegar a la juventud? Y le dije, bueno, pues lo primero, tenemos juventud en el equipo. Hola, ¿qué tal? Porque es igual que cuando dicen, oye, ¿cómo haces para transformar el discurso migrante? Bueno, es que no lo transformo yo, tendrás que tener a gente migrante que quiera contar su vida y que quiera participar en los procesos. Si quieres un periodismo que sea más integrador, tendrás que tener diversidad en tus redacciones. Bueno, pues aplicado a la infancia y a la juventud lo mismo, ¿no? Nuestras sociedades envejecen, las familias cada vez tienen menos hijos. Si tú quieres saber cómo piensa un niño, qué consume un niño y no tienes personas en tu casa y tienes equipos y trabajas, pues tendrás que dar espacio para gente joven que revitalice tus capacidades comunicativas, ¿no? Eso pasó hace ya 12 años cuando hubo todo el cambio y la digitalización y nos parecía normal y ahora cada vez la gente joven tiene menos acceso a los espacios de trabajo, ¿no? Y se les tiene menos en cuenta también, porque yo creo que los modelos de estructura laboral son, extrañamente, no acaban de cambiar, siguen siendo piramidales y a las personas no las dejas que exploten, ¿no? Y bueno, todas las herramientas nuevas, desde los esports al nuevo espacio que está generando Facebook, que va a revolucionar sin duda todas las formas de consumo de información, todo eso, no sé, creo que a nosotros se nos queda un poco, a mí personalmente soy una señora, se me queda un poco lejos. Entonces necesitamos que nos acompañen y esas personas pues ojalá hayan pasado antes por la metodología de Claudia, luego se hayan interesado por lo que produce Vivian y finalmente lleguen y utilicen esas herramientas y esos espacios de la forma más adecuada. Espera, aquí tenemos. Javier Sebastián nos dice que emocionado al oírte hablar de Bell Hooks, que es una referencia y ha pasado un enlace, ¿no? De enseñar pensamiento crítico. Muchas gracias, Javier, por compartirlo. Y aquí Rafa hace una pregunta para Lucila. Con una cultura tan impregnada de odio, de distopía, como decías anteriormente, ¿cómo hacer frente a todo lo negativo, la violencia, que es tan atractivo? A ver, tenemos como un síndrome no sé, del impostor o algo así, con el amor tremendo. O sea, el amor es mucho más atractivo que el odio, lo siento muchísimo. Las herramientas del amor, cuando estábamos estudiando esto, lo hicimos a través de un montón de reuniones con profesionales de diferentes especialidades y entonces hacíamos reuniones de 3 o 4 horas para pensar. Y entonces pensamos, ¿y cuáles son las herramientas del odio? Pues esto es muy rápido, te enciende, te permite desfogarte, pues lo que explicaba Vivian, ¿no? Potencia tus sentimientos más profundos de miedo y es inmediato. ¿Y cuáles son las herramientas del amor? Y cri-cri, ¿no? Pero descubrimos cuáles eran las herramientas del amor y vienen los informes y no son otras que la música y lo que se llama el éxtasis colectivo. ¿Qué diréis, esta señora de qué me está hablando? Pues el éxtasis colectivo es un término también antropológico que sirve para describir los para disfrutar de un espacio de trascendencia que viene proporcionado principalmente por la música, los ritmos y la expresión corporal. El éxtasis colectivo es parte inherente de la expresión del hombre y en los espacios occidentales se empieza a castigar y a digamos, denostar, ¿no? Y criticar y diabolizar, porque además fue así, durante la Edad Media, porque era un sistema de
liberación de las comunidades. Generaba comunidades tan fuertes que es que no interesaban dentro de la época feudal, que los señores no podían tener control porque no tenían herramientas, no podían controlar a la gente, entonces empezaron a decir que eran paganos y los demonizaron. Esta demonización se ha mantenido narrativamente hasta nuestros días. Entonces tú hablas de Woodstock y lo que son todos unos drogadictos. Bueno, vale, pero también pararon la guerra de Vietnam, desde el respeto más profundo. O sea, y esa parte se olvida. Fueron un contrapoder político brutal todo lo que sucedió en aquella época, y uno de los vínculos era la música, ¿no? El otro vínculo, la música genera, a día de hoy ya se sabe por los estudios fisiológicos, genera un montón de sustancias que nos hacen sentir bien. Por eso cuando vamos a oír música en directo y estamos con gente y nos agarramos, trascendemos, nos sentimos tan bien. Es decir, el amor te hace sentir bien. ¿Qué pasa? Que tienes que ser capaz de expresarlo y tienes que sentirte libre de expresarlo. Tiene que haber una tendencia narrativa que premie la expresión del amor, mientras que ahora hay una tendencia narrativa que premia la expresión del odio, y está solo en nuestra mano cambiarlo. O sea, eso es un punto. El otro punto es la risa, es una herramienta natural del hombre para generar comunidad. La risa se pega. Yo siempre cuando doy las charlas me pongo a reír y se acaba riendo todo el mundo. Y no es porque sea una payasa, es que la risa se pega, por eso se pone detrás en las series de televisión. De hecho hubo un ataque de risa colectivo, me parece que era siempre se me olvida, en un país africano, iba a decir Uganda, pero no, se me ha olvidado el nombre. Bueno, un pueblo entero de 2000 personas estuvo riéndose durante 3 días. En ese caso era un ataque de histeria colectiva y está documentado por un antropólogo que estaba ahí, ¿no? Es decir, la risa genera un tipo de productos que en los demás también se generan, y entonces se te contraen las mejillas, te ponen los hoyitos y te entra el nervio. Y el ser humano está predispuesto a amar, está diseñado para amar, diseñado para estar en comunidad, diseñado para ayudarse, no está diseñado para odiar. Entonces, lo que estamos haciendo es antinatural, pero narrativamente hemos creado un marco que nos hace pensar que es natural. Así que yo creo que igual que se cambian las tendencias, todo tipo de tendencias, esta también se puede cambiar, solo tenemos que creérnoslo, claro, porque nos han hecho creer que no es así, ¿no? ¿Tanganica, Lucila? Gracias, sí. Es que paso por Tanzania, Uganda, y es como, me da mucha rabia porque claro, África no es un país y mi desconocimiento y mi problema con los nombres trasciende aquí y me siento fatal. Nada, yo lo he buscado, no creas que estaba tan puesta, lo busqué. Vamos a ir cerrando. Argelia nos habla en el chat de la violencia estructural, ¿no?, que hay hacia las mujeres, ¿no?, y habla también del tema de los medios, hablando de todo el tema este de la mujer como objeto sexual, ¿no?, y esa parte de la violencia estructural. ¿Queréis comentar algo sobre esto que nos dice Argelia? Gracias, Argelia. A ver, solo comentar también que esa violencia estructural, ¿no?, que se da en los medios, pues se repite como con muchos, ¿no? Igual que se repite con los migrantes, se repite con las mujeres, se repite con los colectivos más vulnerables, ¿no? Porque pues el pertenecer a determinado barrio, el estar en determinado lugar, pues también da para que en los medios seas... entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que trabajar es en esa deconstrucción de todo ese tipo de violencias que se generan a través de los medios, ¿no? Y no son todos los medios, ¿no? Entonces es como también tenemos esa capacidad de generar ese análisis crítico sobre lo que leemos, sobre lo que consumimos, para poder a partir de ahí pues también ver cómo vamos. O sea, es que es como lo que decía Lucila, ¿no? Es algo como que vemos un monstruo muy grande, pero tenemos que empezar a quitarle pedacitos, ¿no? Hay un cuento muy bonito que nos gusta mucho, que se llama El monstruo come pueblos, y es un cuento que trabajamos mucho cuando vamos a los coles y a los institutos, porque muestra como una niña desde, ¿no? Esto es un pueblo, ¿no? Es un monstruo que se va comiendo todos los pueblos. Entonces, pues llega a un pueblo y la gente, claro, le responde al monstruo con violencia, ¿no? Todos quieren matar al monstruo y acabar con el monstruo. Y entonces hay una niña que
piensa una idea y su idea es que el monstruo no se acaba con la violencia, se acaba con el amor, con la creatividad, entonces busca una manera hasta que el monstruo desaparece, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Con cómo nosotras también vamos generando esas maneras de ir deconstruyendo esos discursos y generando esas otras narrativas, porque no hay otra, no hay otra. Podemos patalear todo lo que queramos, pero si no generamos otros contenidos, si no generamos otras formas de ver, que por ahora son minúsculas, porque no llegan a mucha gente, pero bueno, en este foro hay 40 personas, pues ya son 40 más que ya estaban sensibilizadas posiblemente, porque por eso están aquí, pero que van a tener otras herramientas para seguir como ese camino, ¿no? Pues muchas gracias por todas las preguntas, por las aportaciones, por las respuestas, y le paso la palabra a Chema Burgaleta de la Fundación Jóvenes y Desarrollo. Muchas gracias, Rosa. Bueno, ha sido interesantísimo todo lo que aquí se ha nombrado, cómo se ha nombrado y desde dónde se ha nombrado, ¿no? A mí lo que tanto me seduce de estos webinars es la humanidad, la naturaleza, la transparencia, la sinceridad con la que se cuentan las cosas. Mi idea era como hacer un resumen de las 4 ideas que aquí se han nombrado, ¿verdad? Y como es imposible, pues el mejor resumen va a estar subido en el canal de YouTube de Jóvenes y Desarrollo y de Bosco Global, donde pues, están ya los 3 anteriores webinars y va a estar este. También estará el siguiente, que será en junio, donde prometo que vamos a intentar generar esta histeria colectiva a modo de risa, así que por favor no se lo pierdan, aún no tenemos fecha. En este webinar pues, nos hemos acercado a través de Vivian a observar cómo funciona la desinformación a través de la elevada cantidad de ejemplos que nos ha puesto, ¿no? Y eso que ha puesto también de relieve cómo desde lo colectivo y los superpoderes que todos y todas tenemos a disposición podemos colaborar para frenar esto que llamamos desinformación. Luego, Lucila nos ha conversado de una manera, pues, como siempre hace ella, muy empática, transparente y sincera, pues las consecuencias que tiene la desinformación y su vinculación con las narrativas de odio. Y a partir de ahí, las nuevas narrativas del amor, esa herramienta tan mágica que entre todos y todas vamos a intentar darle cada vez más y más cuerpo hasta que sea la nueva forma de comunicar hegemónica. Y Claudia nos ha ayudado a conocer estrategias y herramientas para actuar esta vez en centros de educación formal y sobre todo cómo construir y desde dónde este tipo de experiencias de intervención. Así que, bueno, no tengo mucho más que añadir, simplemente deciros que en el aula virtual, que creo que se va a colocar ahora en el chat, una aula virtual que tenemos a disposición, actualmente está abierta para que todo el mundo pueda acceder. En el bloque 3 disponemos pues, de contenido que hemos trabajado con las compañeras que hoy nos han ofrecido sus ponencias y, bueno, pues tenemos un contenido que puede consultar e indagar un poquito más sobre estos temas tratados. También invitaros a utilizar una herramienta que os va a llegar a los correos, a las personas que se han inscrito a través del formulario, que bueno, sirve para este proyecto que se llama Interconectados, con una arroba interconectadas, interconectarrobos, ¿no? Bueno, una herramienta que tenemos de investigación sobre discursos de odio, ¿vale? Es una herramienta de WhatsApp donde tú mandas un mensajito a este número y a partir de ahí se generan una serie de preguntas y registramos el discurso de odio y a partir de ahí vamos a hacer investigación. Y nada más que añadir, que dar millones de gracias a Claudia, a Lucila, a Vivian y por supuesto a Rosa, que siempre magníficamente ha guiado este webinar, y también a todo el equipo de Bosco Global y Jóvenes y Desarrollo. Nos veremos en junio en el próximo webinar, donde prometemos intentar este ataque de histeria y risa colectiva. Rosa, si quieres añadir algo más. Nada, pues muchas gracias a todos y a todas, corazoncitos, besitos y nos vemos en la próxima.